La Voz Universal TV presenta. Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Muy buenos días, estamos aquí en el programa Ideas que Transforman, aquí con Gonzalo Chávez. El día de hoy trataremos un tema crucial para el desarrollo cruceño, que es el tema de la agroindustria y los agronegocios. Para eso tenemos como invitado acá al ingeniero José Luis Landívar, que él ha sido presidente del IPSE y gerente de Bunge, una transnacional del tema de los agronegocios. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándote y aprovechar tus cámaras para enviar un cordial saludo a todos los que escuchan del programa Ideas que Transforman. A tus órdenes para tratar de responder algunas dudas, algunas consultas referentes al tema. ¿Cómo ha ido el tema de los agronegocios y la agroindustria a nivel global? Bueno, yo creo que hay que mencionar de que después de la pandemia que ha golpeado a todo el mundo, es rescatable el hecho de que las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, están en franca recuperación, lo cual se refleja que en los últimos 14 meses todas las materias primas han subido de precio, y estamos hablando principalmente del petróleo, pero también de los minerales y por supuesto también las materias primas agrícolas. Eso brinda una gran oportunidad para países de Latinoamérica, que incluyendo a Bolivia, por supuesto, donde principalmente exportamos materias primas, ¿no? Entonces, el otro tema de que vale la pena rescatar, yo valoro mucho el hecho de que en la última reunión de unos días atrás del G7, Estados Unidos retorna al multilateralismo, lo cual para mi criterio, es una gran noticia, digamos, para el mundo, donde también el presidente de Estados Unidos ha manifestado su apoyo a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Esos dos temas me parece que son altamente relevantes, muy importantes, y por supuesto también el hecho del anuncio en el G7 de que estos países desarrollados van a contribuir a donar vacunas. Han anunciado 1.000 millones de vacunas, digamos, para repartir en los países menos desarrollados. Lo cual sabemos todos de que la reactivación económica a nivel mundial pasaría primero, digamos, por suavizar el tema del impacto que está causando la pandemia en la economía en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, el hecho de que estas economías se están reactivando se está reflejando en los precios de las materias primas internacionales. Ah, caramba, o sea, la subida de la recuperación de China y de Estados Unidos nos está ayudando a jalar todo el carro para salir adelante. Sin duda alguna, ¿no? Sabemos que China es altamente importadora de materias primas, es muy conocida como la fábrica del mundo, importa muchas materias primas, alimentos y también minerales, y nos exportan productos con valor agregado, productos terminados, industrializados. Entonces, esto está haciendo, digamos, de que haya una altísima demanda de materias primas, lo cual ha ocasionado la subida de precios. Y el precio del petróleo, en 14 meses atrás, más o menos, estaba en $30 y ahora está un poco más de $70 el barril. Y el precio del petróleo refleja, digamos, la demanda que está habiendo de los carburantes, y el precio del petróleo jala básicamente a todas las otras materias primas, ¿no? Porque hemos tenido una subida bastante fuerte
Generalmente el precio de la soya y de otros productos agrícolas va ligada con el precio del petróleo, o sea, las subidas y bajadas. Pero en este caso hemos tenido una subida sustancial del precio de la soya y no hemos tenido ese tipo de comportamiento en el tema del petróleo. O sea, el petróleo sí ha subido un porcentaje dentro de su rango de normalidad, digamos, ¿no? Y por el cambio la soya se ha disparado unos precios espectaculares. Sí, probablemente no en la misma proporción, no en los mismos porcentajes, pero lo que yo rescato son las tendencias, ¿no? Las tendencias, ¿no? El precio del petróleo, digamos, como yo lo decía, se incrementó desde 30 a $70 en la actualidad, o 71 al día de ayer. El precio de la soya se incrementó el año pasado, nosotros vendimos a un precio estimado de $280, $300 en la anterior campaña de verano, y esta campaña de verano que acaba de pasar hemos vendido probablemente entre 400 a 450 dependiendo del momento y de los volúmenes, ¿no? Pero no siempre es una sola variable que influye en los cambios de tendencia de los precios a nivel internacional. El petróleo, para mi criterio, es el principal, ¿no? Existen otros factores, hasta geopolíticos, ¿no? Anuncios de guerra, de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero en general estaba claramente demostrado, digamos, que en los últimos 14 meses el petróleo subió y las otras materias primas también, y eso se ha visto reflejado en las exportaciones de Bolivia, ¿no? En los primeros 4 meses hemos tenido una balanza comercial con superávit en aproximadamente $450 millones, de los cuales $430 millones han sido cabalmente relacionados con los agroalimentos, ¿no? Es decir, los productos no tradicionales. Y en la región, ¿cómo están las cosas? Nosotros vemos que Brasil está repuntando, Argentina creo que están con algunos problemas, el crecimiento agroindustrial de Paraguay es espectacular, Perú está con unos niveles de productividad interesantes y Bolivia nada, no podemos sacar esa productividad hacia adelante. Gonzalo, yo creo que Latinoamérica en general, especialmente América del Sur, tiene, incluyendo Bolivia sin duda alguna, tiene el potencial de convertirse en el continente proveedor de los alimentos en el mundo. El problema es la gobernanza, la administración de nuestros recursos naturales, digamos, con que contamos. Problemas que se cruzan, por ejemplo, en Argentina son problemas de tipo administrativo, ¿no? Político, ¿no es cierto? Miremos lo que está pasando en Colombia, un país también con un potencial enorme de producción de agroalimentos, ¿no? Miremos los cambios que están habiendo en Chile, ¿no? Cuando alguien dice, a mí me gustó mucho lo que alguien dijo, no me recuerdo quién, que Chile está a punto de tener un cambio radical, digamos, en su política, y menciona de que se cansó de hacer las cosas bien, se cansó de crecer, digamos, ¿no? Eso explica claramente, digamos, lo ilógico que está sucediendo. Pero probablemente y a punto de suceder lo mismo posiblemente en Perú, ¿no? Perú, Chile, Colombia, hay una incertidumbre y vamos a ver qué pasa. Ojalá Dios quiera que no se conviertan en esa trilogía de países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no? Esperemos que no, por el bien de la región. Y la otra expectativa es ver también qué pasa en nuestro país, ¿no? Pero a Latinoamérica en general y Sudamérica, sin duda alguna, así como China es la fábrica del mundo actualmente, Sudamérica puede convertirse fácilmente en la proveedora, en la despensa del mundo, digamos, de alimentos, ¿no? Ahora, cayendo y aterrizando en nuestro país, yo creo, Gonzalo, de que tenemos, por supuesto, factores internos y factores externos que afectan, digamos, a nuestro modelo agroproductivo, agroindustrial y agroexportador. Entre los factores externos, muy relevantes, digamos, y muy importantes, que no veo que tengamos políticas claras para combatir, digamos, actividades resilientes, son el cambio climático, que eso lo vemos que es muy real, y por el otro lado, los cambios rápidos tecnológicos, que también nos están afectando ya desde hace varios años atrás.
que son factores externos que no le estamos dando la importancia adecuada, porque no visualizo, al menos yo, un plan de nuestros tres gobiernos, nacional, departamental y local, digamos, para realizar actividades resilientes para aliviar el impacto que esto está ocasionando ya a nuestro modelo de producción. Eso como factores externos, ¿no? Gracias a Dios que así como hay estos factores negativos, hay también los factores positivos, como lo que ya hablamos del mejoramiento del precio de las materias primas, ¿no? Entre los factores internos nosotros tenemos muchos problemas, ¿no es cierto?, en el país, pero si nosotros tenemos que ver un poquito como la mesa que tiene cuatro patas, los problemas de contrabando, el problema de la informalidad, el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, son problemas, digamos, estructurales, ¿no? Estructurales, y no solamente de ahora, ¿no? Esto viene, digamos, de muchos años, no solamente de este gobierno, ¿no es cierto?, de muchos otros gobiernos, pero no los podemos resolver, es decir, no atacamos al toro por los cuernos, ¿no es cierto?, tenemos políticas parche, ¿no? Esos son problemas difíciles que afectan yo resumiría el problema en dos palabras, el problema de nuestro modelo agroproductivo agrícola: competitividad, falta de competitividad y mercado. Todos los problemas que yo menciono, factores externos e internos, digamos, afectan a los dos, ¿no es cierto? A la competitividad, porque, por ejemplo, falta de políticas inteligentes, adecuadas, oportunas, como por ejemplo el acceso, cuando yo dije el tema de los cambios bruscos de tecnología, en el cual incluyo la agrobiotecnología, que son las semillas transgénicas, ¿no es cierto?, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros competimos con un mismo producto en los mismos nichos de mercado internacional, y nuestros competidores como países, inclusive países vecinos como Paraguay, como Argentina, como Brasil, que producimos los mismos productos, es decir, países del Mercosur, competimos con los mismos nichos de mercado, pero ellos pueden producir a menor costo y por lo tanto pueden negociar de mejor manera, ¿verdad? Eso nos hace cada vez menos competitivos. Y los problemas internos, ni qué decir, sin mencionar todavía la presión tributaria, la presión laboral y la presión comercial, las trabas a las exportaciones, la falta de incentivos. Las cuotas a las exportaciones. Exactamente, las cuotas a las exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas, digamos, nos restan competitividad y nos ponen en desigualdad de condiciones para poder competir. Tema de mercado es importante. Nosotros sabemos, Gonzalo, tú como economista, del gran potencial que tiene Bolivia para poder producir agroalimentos. Es enorme, ¿no? Pero se necesitan incentivos, reglas claras para poder hacerlo, y además también ayudarnos a aperturar mercados. Un gran ejemplo que tenemos nosotros en Bolivia desde hace unos 3 años es el logro que tuvimos para poder aperturar el mercado chino a nuestra carne, ¿no? Ese fue un gran esfuerzo, yo reconozco, un gran esfuerzo de un trabajo público-privado, con un gran logro. Ahora nos estamos beneficiando porque ya estamos exportando cantidades importantes, digamos, de carne, y tenemos un potencial de crecer mucho más. Eso es lo que tenemos que hacer, digamos, con muchos otros productos, como en el caso del algodón, en el caso de la quinoa misma, digamos, ¿no?, que ahora se ha visto disminuido. Entonces, el tema de mercado, pero también pasa por tener una diplomacia comercial donde intervenga, digamos, nuestras embajadas, nuestro consulado, donde tenemos representación diplomática, que se conviertan en vitrinas comerciales, ¿no? Tenemos el potencial, tenemos la capacidad, pero si no tenemos mercados a donde vender, pues es difícil poder crecer. Hay un tema que es interesante, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo la productividad en el tema de la caña en el Perú. Están produciendo 150 toneladas por hectárea. Nosotros llegamos a duras penas a 50. Y como vos decís, o sea, es el mismo esfuerzo, pero con un triple de rendimiento, con fertilizantes, haciendo un buen manejo de la tierra. Eso preocupa, ¿no? Y lo mismo que pasa con el tema de la soya. Y el otro tema que también preocupa bastante es que no hemos
visto la forma de generar reducciones serias en los costos logísticos de transporte. O sea, ¿a qué me voy? Por decirte, salir de Yacuiba, empalmar por Salta y salir hasta Antofagasta, son 1.300 kilómetros, tiene un costo de transporte por tren que debería estar alrededor de los $45-50 la tonelada. El salir de La Paz y llegar hasta Arica tiene un costo similar por tonelada. O sea, ¿qué significa? Que hemos hecho las cosas no de la manera adecuada y no ha habido la presión suficiente para reducir costos, porque la reducción de costos es competitividad. Claro, correcto. Y eso nos está afectando. Entonces, Fíjate, Gonzalo, digamos que primero tú hablabas, digamos, de un tema de producción, de rendimiento, ¿no? Fíjate la diferencia. De 150 toneladas en un país vecino a 50, 80 toneladas por hectárea de promedio nosotros. Ahí estamos hablando de productividad, digamos, ¿no? Ahí hay una falta de competitividad tremenda. ¿Por qué? Porque significa que el costo de producir una tonelada de caña o de soya o de algodón, nosotros nos cuesta más que en un país vecino. Nos cuesta más. Entonces, como nos cuesta más producir una tonelada de cualquier producto como la caña, eso nos pone en desventaja con países que les cuestan menos entonces cuando el precio baja, pues a nosotros nos quita nuestro margen. Y como con cualquier negocio, ¿no? Cuando no hay margen de utilidad, porque cualquier inversión requiere que uno espera un retorno razonable de su inversión y del riesgo que uno está corriendo, ¿no es cierto? Pero cuando no hay ese margen, pues uno deja el negocio, o no crece, o lo deja, se cambia, digamos, de rubro, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, Gonzalo. Nosotros en Bolivia, ¿cuántos habitantes somos? Somos aproximadamente 11.5 millones de habitantes. Quiere decir y tenemos una importante seguridad alimentaria con soberanía, si bien es cierto que tenemos un capítulo pendiente, como en el caso del trigo, que tenemos que importar permanentemente, y algunos otros, pero son pocos, ¿no? Nosotros básicamente, Bolivia se caracteriza básicamente por su seguridad con soberanía alimentaria. Pero como el mercado es pequeño, necesitamos nosotros para poder crecer, poder salir hacia afuera. Tú lo has dicho, si tenemos desventajas en la productividad y adicionalmente no somos competitivos en los costos de logística, ¿cómo vamos a poder llegar a los mercados de afuera? Digamos, ¿no? O sea, sabemos de que Bolivia tiene un problema, es un problema estructural, los problemas de logística. Llegar desde Santa Cruz hacia el Pacífico, más o menos son $80-100 por tonelada, lo mismo que nos cuesta para llegar hacia el Atlántico. Así es. Si adicionalmente a la falta de competitividad en la producción, le agregamos falta de competitividad en los costos de logística para competir con Argentina y Paraguay, que tienen ahí a la orilla del Chaco, por decir decirlo, para poder cargar sus barcos, entonces es muy difícil competir. Si adicionalmente a ello le sumamos una inadecuada gobernanza en el país, digamos, y no se le brindan las condiciones al sector productivo, de fomento al sector productivo, reconociendo lo difícil que es tener una adecuada productividad y costos de logística altos, entonces, pues, mucho peor. ¿Cuál es el problema central que yo veo del agronegocio de Bolivia, pero también de Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz produce más o menos el 70-75% de todos los alimentos que consumimos en el país. Y el problema es el mismo en todo el sector agrícola, desde la yuca, desde la quinoa, soya, en todo. Es que no estamos mejorando nosotros nuestro rendimiento, que es lo que tú decías. No estamos mejorando. Pasa por la caña, pasa por todo. Cualquier cultivo que le miremos, si lo analizamos, tengo gráficas, digamos, realizadas hace mucho tiempo, y continuamente lo actualizo, digamos, donde no hay una importante mejoría en los niveles de productividad.
Sin embargo, los costos, los insumos que se requieren para producir no bajan, suben de precio. Y si adicionalmente a eso, toda esa falta de competitividad, le agregamos el tema de cambio, digamos, donde nos ponen desventaja con países como Argentina, ¿por qué hay contrabando de la Argentina? ¿Por qué vienen productos de Brasil? ¿Por qué vienen de Chile? Bueno, porque ya se produce a un menor costo. O sea, es así de sencillo, digamos, no es muy difícil. Y eso que su costo de transporte es carísimo, ¿no? Para traerlos acá. Claro. Y aún así es rentable. Aún así sale más barato el producto importado que producirlo acá. Entonces así es muy difícil, además de la cantidad de las fronteras que tenemos son muy grandes y muy difíciles de controlar. Yo reconozco, hay que reconocer todo el esfuerzo que estamos viendo de la aduana. Lamentablemente eso no es suficiente y nos está impactando fuertemente, ¿no? Fuertemente. Entonces el tema de competitividad y mercado, Gonzalo, yo lo dejaría desde mi humilde punto de vista, digamos, como un resumen al problema del sector agrícola, agroindustrial y agroexportador. ¿Y qué medidas creativas hemos estado tomando para poder salir de este impasse? Es que lo principal, Gonzalo, es que tiene que haber el ejemplo de la carne que yo puse, ¿no? Para lograr un objetivo en bien del país, en bien del sector productivo, tiene que haber necesariamente una sinergia, digamos, entre el sector público y privado, necesariamente. Porque nosotros, para poder exportar un producto, dependemos de la participación del Estado, del SENASAC, por ejemplo, para trabajar con instituciones de otros países que permiten analizar el tema del riesgo de plagas y los protocolos fitosanitarios que son requeridos para que un país pueda aceptar el ingreso de un producto producido en nuestro país. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar de la mano. Entonces, ¿cómo vamos a poder progresar si sabemos hasta ahora que nuestro presidente actual, hasta la fecha, desde que asumió la presidencia, no ha recibido a ningún sector empresarial? ¿Cómo vamos a coordinar acciones si no hay ese interés, esa voluntad de poder coordinar? Eso es esencial y no se está haciendo a los niveles que se requieren, ¿no? Eso lo estamos viendo, digamos. ¿Por qué fue necesario, digamos, esa visita de parte de representantes del sector empresarial al Chapare para visitar a Evo Morales en el Chapare, en vez de visitar al presidente actual, a coordinar acciones? ¿No? ¿Cómo es posible que tengamos que visitar a un presidente de un partido, digamos, que es el de gobierno, ¿no es cierto? Y no coordinar acciones con quién deberíamos coordinar las acciones? Entonces, eso es un tema de gobernanza, ¿no? Por otro lado, quiero aprovechar estas cámaras, Gonzalo, la oportunidad, porque creo que vale la pena también mencionar de que no todo es malo. Yo rescato, por ejemplo, mucho la visita que ha tenido Eva Copa el otro día, por 2 días aquí en Santa Cruz, por varios motivos, ¿no? Uno, por lo que ella mencionó, de que dijo, ya está bueno, digamos, de esas diferencias que hay entre el Oriente y el Occidente. Eso me parece, rescato mucho eso, ¿no? Es muy importante. También lo rescato por el hecho de que ella visita a la CAINCO, al sector empresarial, y donde dice, yo los invito a que ustedes puedan invertir en la ciudad del Alto y le vamos a dar las condiciones necesarias. Eso me parece muy inteligente, muy inteligente. ¿Por qué? Porque ella reconoce implícitamente de que el sector privado es la que genera, las inversiones que hace un sector privado, es la que genera fuentes de empleo, que son necesarias para que mucha gente salga de la pobreza o no se suma en la pobreza, en la extrema pobreza, para la lucha contra el hambre. Entonces, es muy inteligente y rescato mucho lo que ha hecho esta señora, ¿no? Por otro lado, también es un reconocimiento tácito de la importancia, digamos, que tiene el empuje económico de Santa Cruz, ¿no? Entonces, tratar de hermanar, por ejemplo, el Alto con Santa Cruz de la Sierra me parece, y rescato y aplaudo mucho, porque además, desde el punto de vista político, es un buen puente, ¿no? Es un buen puente.
Entonces, no todo es malo, Gonzalo, gracias a Dios no todo es malo, hay que tener esperanza, hay que seguir trabajando, pero me parece que es importante que nuestros gobernantes se abran un poco más, especialmente a nivel nacional, y pueda permitir unir esfuerzos. Eso es importante, unir esfuerzos. Tender lazos, como lo ha hecho Eva Copa recientemente, porque eso genera un mejor ambiente de confianza en la ciudadanía, en el sector empresarial. Yo te pregunto, por ejemplo, yo pregunto a cualquier persona y digo, por ejemplo, si tú tuvieras, digamos, un importante capital, por decir 10 millones de dólares, ¿dónde lo invertirías, digamos? ¿Lo invertirías, por ejemplo, en Nicaragua? ¿No? ¿Lo invertirías, por ejemplo, en Cuba? ¿O lo invertirías de repente en Corea del Sur? ¿Lo invertirías en Estados Unidos? ¿Lo invertirías en mismo Chile? Digamos, o sea, es fácil de darse cuenta la imagen que da un país, digamos, para que haya inversión extranjera. Y para que nosotros podamos crecer, necesariamente tiene que haber inversión. Es importante la inversión pública, pero es más importante todavía la inversión privada. Pero, ¿y por qué en Bolivia las empresas, te doy un ejemplo, sí, no se abren? ¿A qué me voy? En Estados Unidos, por decirte, por darte una idea de otro sector, ¿no? Como la banca, cualquier ciudadano puede comprar acciones de JP Morgan, de Citibank, de Wells Fargo, de cualquier banco. Y puede entrar a comprar a través de la bolsa. En Bolivia no. Lo mismo pasa con los agronegocios, o sea, las empresas grandes de los agronegocios cotizan en bolsa y cualquier ciudadano puede ser socio. Tesla tiene más de 3 millones de accionistas, con una acción, 2 acciones, no sé, pero tiene más de 3 millones, que son los ojos de las empresas. En Bolivia todo está blindado para que la gente no sepa cómo funcionan las cosas. O sea, la información real de las industrias, incluidos los agronegocios en Bolivia, son una caja negra donde nadie sabe la realidad real ni el valor real de empresas agrícolas, soyeras, azucareras y compañía. O sea, y sin ni qué decir del resto, ¿no? O sea, nadie sabe cuál es el valor real. O sea, en libros un banco puede valer 20, 30 millones de dólares, pero ¿cuál es su valor real de mercado? Eso afecta porque la gente no puede acceder no puede acceder a la propiedad de los derechos en unas empresas. Porque la gente, hay que ser sincero. Una cosa es ser beneficiario. Yo soy beneficiario de la CRE, recibo el servicio, pago. No la siento mi empresa, yo no he puesto plata y no tengo derecho a participar. El rato que yo ponga plata y tenga derecho, voy a tener todos mis ojos porque ahí están mis ahorros. ¿Por qué aquí en Bolivia no se abren las empresas? No hay la costumbre, no hay la facilitación, digamos, si bien tenemos la Bolsa Boliviana de Valores donde empresas como Aguay, por ejemplo, han conseguido un... Pero son bonos, no han hecho emisión de acciones. Como empresa no se valora en bolsa, solamente hecho una emisión de bonos. Y nos falta, seguramente también nos falta, digamos, que haya una... yo diría seguridad jurídica, ¿no? Mejorar un poco, digamos, la normativa relacionada con este tema y confianza, niveles de confianza, ¿no? Así como tenemos una lamentable, tremenda brecha tecnológica, también tenemos lamentablemente, digamos, una brecha muy enorme en esos niveles de confianza pero sí, reconozco, digamos, que lo que hay que trabajar es también en alianzas estratégicas, ¿no? Donde tuve la oportunidad trabajando en Bunge de darme cuenta de que estas empresas transnacionales, todas, una de sus estrategias es poder no trabajar solo, ¿no? Sino reconocen, digamos, la importancia de hacer causa común, de aliarse estratégicamente para poder ser más competitivo. No tienes razón, hay temas empresariales como este, digamos, que tendríamos que mejorar. Tenemos espacio para mejorar, sin duda alguna. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos un montón. Nos has aclarado de una forma muy didáctica sobre el tema de los agronegocios y de la situación real del sector en Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, gracias por la invitación. Yo siempre termino aprendiendo de economistas buenos como es tu caso. Muchísimas gracias.
Estuvimos con José Luis Landívar, como invitado, en una persona experta en el tema de agronegocios, muy conocedora de los temas estadísticos, fue presidente del IPSE. No te olvides de seguirnos en el programa Ideas que Transforman a través de la radio La Voz Universal, que se transmite los días lunes de 10 a 10 y media, con reprise los días viernes. Y en tu pantalla, en el link que tenés en la parte de abajo, te podés seguirnos durante toda la semana o el tiempo que dispongas. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Ideas que Transforman con Gonzalo Chávez.